En la boda de mi cuñada, mi suegra me acusó de haber robado un collar de diamantes valorado en 50.000 euros. Mi marido llamó a la policía para que me detuvieran. Cuando las esposas estaban a punto de cerrarse en mis muñecas, la policía encontró el collar en posesión de la persona más inesperada. Aquel día era la boda de Sofía, la hermana de mi marido. El lugar era el gran salón de un lujoso hotel en el corazón del barrio de Salamanca en Madrid. Las lámparas de araña de cristal colgaban altas, y su luz caía esparciendo destellos como polvo de oro. La música nupcial era atronadora, mezclada con el tintineo de las copas. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, todos parecían hermosos y felices. Solo yo permanecía en un rincón, con las manos heladas y un nudo en el estómago, como un mal presagio. Me llamo Elena, y llevaba 4 años casada en esa familia, pero cada vez que había una reunión familiar, me sentía como una extraña. Mi suegra se llama Pilar, una mujer de lengua afilada como un cuchillo. Mi marido, Javier, tiene una apariencia impecable, el prototipo de esposo modélico a ojos de todos, pero en casa, su silencio era cruel. Y Sofía, la novia, era tan dulce y encantadora como la miel. Pero como bien sabéis, las palabras dulces no siempre nacen del afecto, sino de la necesidad de que ocupes el lugar que ellos desean. Desde primera hora de la mañana, mi suegra me había estado llamando sin cesar. «Elena, ¿qué haces ahí parada? Ven a atender a los invitados y las mesas. Hoy es el día de tu cuñada, y como su cuñada, no puedes estar tan despistada». Me acerqué, forzando una sonrisa para complacerla. «Aquí estoy, mamá». Mi suegra me examinó de pies a cabeza, con una mirada tan escrutadora como la de quien inspecciona una tela en el mercado. «Así vestida estás bien, pero recuerda, hoy hay muchos invitados importantes. No hagas nada que ponga en ridículo a nuestra familia». La escuché y pensé, ¿nuestra familia? ¿De quién es esa familia y quién soy yo en ella? En esa frase ya había trazado una línea divisoria muy clara. Mientras hablaba, un grupo de invitadas se acercó, y mi suegra cambió de tono al instante, sonriendo radiante como si acabaran de encender una luz. «Ya habéis llegado. Venid, que os enseñe una cosa». Abrió una pequeña caja de terciopelo. Cuando la tapa se levantó, me quedé sin aliento. Un collar de diamantes, con una piedra central tan grande que bajo la luz parecía contener fuego en su interior. Los diamantes más pequeños a su alrededor brillaban como gotas de rocío. La gente empezó a susurrar de inmediato. «Dios mío, eso debe de ser carísimo». Mi suegra levantó la barbilla, presumiendo con falsa modestia. «Bueno, es un detalle. Unos 50.000 euros para que mi hija vaya a su nuevo hogar como se merece. No iba a dejar que fuera menos que nadie. 50.000 euros». Al oírlo, sentí un nudo en la garganta. En 4 años de matrimonio, nunca había recibido de ella un regalo decente. El día de mi boda, Javier estaba ocupado y mi suegra dijo que lo hiciéramos sencillo. Hoy, en cambio, parecía querer traer a toda la ciudad para que presenciaran su generosidad con su hija. Sofía se acercó corriendo, con los ojos brillantes como una niña con un caramelo. «Mamá, es precioso». «Claro que es precioso. Por eso lo he comprado. Eres mi hija». Sofía abrazó a su madre. Cualquiera que viera la escena pensaría que era el más puro amor maternal. Yo, desde fuera, sentía el corazón encogido de tristeza y agotamiento. En ese momento, Javier también se acercó, se ajustó los gemelos y me susurró al oído como si me estuviera dando una orden. «Hoy ayuda a mamá, y no le des problemas». Miré a Javier queriendo preguntarle, «¿Me consideras tu esposa?», pero me tragué las palabras. Después de 4 años, preguntar solo me causaría más dolor. De repente, mi suegra se giró hacia mí. Su voz bajó de tono, pero cualquiera que estuviera cerca podía oírla perfectamente. «Elena, aléjate de este collar. Es algo muy valioso y hay mucha gente. Si se pierde, será un problema. Te lo advierto para que luego no haya malentendidos». Me quedé helada. Malentendidos. Eso significaba que ya me había asignado el papel de sospechosa. «Sí, mamá, entiendo». Sofía intervino de inmediato con su voz melosa. «Cuñada, no te enfades. Mamá solo está preocupada. Es un collar muy valioso». Sonaba como si me estuviera defendiendo, pero en realidad estaba echando más leña al fuego. Todos los invitados me miraron con otros ojos. Sentí las orejas ardiendo y apreté con tanta fuerza el asa de mi bolso que me dolieron los dedos. Intenté alejarme, caminar hacia el pasillo para tomar un poco de aire, pero justo al pasar por la habitación donde se arreglaba la novia, oí voces desde dentro. Sofía se reía con su dama de honor, una chica llamada Laura. La voz de Laura sonaba despectiva. «¿Te refieres a Elena? Es demasiado buena, tan buena que la manejan como quieren». Sofía respondió, «Parece blanda pero es fría. Siendo buena es más fácil vivir en esta casa». Yo estaba fuera, con la mano en el pomo de la puerta, temblando.
Quería entrar y preguntar a quién se referían, pero me contuve. Me dije a mí misma que hoy era la boda de Sofía. Esperé un poco más, solo un poco más, y volví al salón. La ceremonia había terminado. Los invitados se sentaron a las mesas y empezaron a servir la comida. Mi suegra, con un vestido rojo, se paseaba por el salón como una anfitriona perfecta. Al pasar a mi lado, me llamó bruscamente. «Elena, ven aquí». Me levanté. «Sí, mamá, ¿me llamabas?» Mi suegra me llevó a un rincón más discreto, donde había menos gente. Abrió su bolso, sacó la caja de terciopelo y me la metió en la mano como si me la estuviera lanzando. «Voy a cambiarme de nuevo, que luego tengo que seguir atendiendo a los invitados. Guárdame esto y quédate sentada en un solo sitio, no te muevas». Me sobresalté y di un paso atrás. «Mamá, pero si antes me dijiste que me alejara». Me fulminó con la mirada. «Ahora te digo que lo guardes, así que lo guardas. ¿Me vas a contradecir? Que sepas que si esto se pierde, ni saltando al Manzanares te limpiarás la culpa». Esa frase fue como un sello en mi frente, sospechosa. Iba a decir que no me atrevía, pero habría sido inútil. Me senté en una silla junto a una columna, colocando la caja en mi regazo como si fuera una bomba. A mi alrededor, las risas y las conversaciones seguían resonando. Me sentía como si estuviera en otro mundo. En ese momento, se acercó un hombre. Era un primo de Javier. Se llamaba Marcos. En esa familia, Marcos era de las pocas personas que me habían dirigido alguna palabra amable. «Elena, ¿estás aquí sola?» Asentí, intentando sonreír. «Sí». Marcos miró la caja en mis manos y frunció ligeramente el ceño. «¿Qué es eso?», le respondí en voz baja, como si temiera que alguien nos oyera. «Mamá me ha pedido que le guarde el collar de Sofía». Marcos suspiró, y su tono se volvió más grave. «¿Cómo se le ocurre a tu suegra darte algo así para que lo guardes en un lugar con tanta gente?» Sonreí con amargura, sin responder. ¿Qué podía decir? ¿Que mi suegra quería ponerme en la situación más comprometida posible? Marcos me observó un momento más, y luego dijo: «Quédate aquí sentada, voy a traerte algo de beber». En cuanto Marcos se fue, me sentí aún más inquieta. Abracé la caja con más fuerza, mirando a mi alrededor. La gente iba y venía sin parar. En un momento dado, Laura pasó a mi lado y se detuvo, como por casualidad. «Elena, ¿sabes dónde está el baño?». Le indiqué la dirección y Laura sonrió para darme las gracias. Luego pasó muy cerca de mí. Solo alcancé a ver cómo su bolso de mano rozaba la caja de terciopelo. Fue algo muy normal, pero no sé por qué. En ese instante sentí un escalofrío en la espalda. Poco después, Marcos volvió y me dejó un vaso de agua. «Bebe un poco». Justo cuando cogía el vaso, mi suegra se acercó desde lejos, con paso más apresurado de lo normal. Extendió la mano. «Dámelo». Dejé el vaso rápidamente y le entregué la caja. La abrió y con solo una mirada, su rostro se volvió pálido, como si le hubieran drenado toda la sangre. Gritó. Un chillido que desgarró el ambiente del salón. «¿Dónde está? ¿Dónde está el collar?». Me quedé petrificada. Miré la caja, completamente vacía. Sentí que el corazón se me caía al estómago. Un frío tan intenso que me dejó sin aliento. «Mamá, yo no la he abierto, yo no». Mi suegra me agarró de la manga. Su voz temblaba, pero era tan afilada como una cuchilla. «¿Que no la has abierto? ¿Entonces has salido volando? Elena, eres increíble. En la boda de tu cuñada, te atreves a hacer esto». Los invitados se arremolinaron a nuestro alrededor, y los susurros se extendieron como un enjambre de abejas. «Dios mío, se ha perdido el collar de 50.000 euros. ¿Quién lo tenía? ¿La nuera?». Miré a mi alrededor, sintiendo cientos de ojos clavados en mí. Sofía corrió hacia su madre, abrazándola como si estuviera a punto de desmayarse. «Mamá, mi collar». Javier también se interpuso. Miró la caja vacía, luego me miró a mí y dijo una frase que me dejó paralizada. «Elena, devuélvelo. No hagas de esto un escándalo». Rompí a llorar. «Javier, te juro que no lo he cogido. No he abierto la caja. He estado sentada aquí todo el rato». Mi suegra gritó, señalándome directamente. «Si no ha sido ella, ¿quién ha sido? Es pobre, lo necesita, lo desea. Lo ha cogido para venderlo». Nunca imaginé que podrían humillarme de una forma tan cruda delante de tanta gente. Me volví hacia Javier, esperando que dijera una palabra justa, solo una. Pero Javier, con frialdad, sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía». Me quedé de piedra. ¿De verdad? ¿De verdad vas a llamar a la policía? Javier no me miró. Su voz era plana. «Para aclarar las cosas, si eres inocente, ¿de qué tienes miedo? Hay frases que suenan justas, pero dichas por la boca de un marido, son puñaladas». Porque en su mirada en ese momento no vi confianza, solo vi sospecha. Pocos minutos después, 2 agentes de la Policía Nacional entraron en el salón. La música de la boda pareció apagarse en mis oídos.
Vi las frías esposas en sus manos y supe que, si daban un paso más, mi vida quedaría marcada por la vergüenza delante de toda aquella gente. Y justo cuando un agente se acercó y preguntó directamente quién tenía el objeto antes de que desapareciera, oí la voz de mi suegra, tajante y acusadora. Ella, mi nuera. Se llama Elena. Me quedé allí, con las piernas temblando y un nudo en la garganta. Quería decir una vez más que yo no lo había cogido, pero las palabras se ahogaron en mis lágrimas. Cuando mi suegra me señaló y pronunció esa frase, el salón entero pareció contener la respiración. Podía oír los latidos acelerados de mi corazón en el pecho, cada uno como una cuenta atrás para mi propio destino. Los dos policías estaban frente a mí. Sus miradas no eran frías, pero sí lo suficientemente serias como para que yo supiera que aquello ya no era un asunto familiar. Uno de ellos repitió la pregunta, con voz clara y metódica. ¿Fue usted la última persona en custodiar el objeto? Tragué saliva, intentando que no me temblara la voz. Sí, es correcto, pero no abrí la caja ni cogí nada. Mi suegra interrumpió al instante, con la voz aguda. Miente. Se lo di yo misma en la mano. Si ahora no está, ¿quién va a ser si no es ella? Llévensela y verán cómo aparece. Me giré para mirarla. Por primera vez en 4 años miré directamente a los ojos de mi suegra. En su mirada no había ni una pizca de duda, solo la certeza absoluta de que ya había decidido mi culpabilidad. Javier estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y el rostro tenso. Le miré, con el corazón encogido. Javier, lo llamé en voz baja, aferrándome a una última esperanza. Tú sabes que yo no soy esa clase de persona, ¿verdad? Javier guardó silencio. Ese silencio fue más aterrador que cualquier acusación. Evitó mi mirada y se dirigió a los policías. Hagan lo que tengan que hacer. Mi familia colaborará en todo. Escuché esa frase como si me hubieran dado una bofetada. ¿Colaborar? ¿Qué significaba eso, sino dar por hecho que yo era la ladrona? Sofía, pegada a su madre, apretaba el bajo de su vestido de novia, con los ojos llenos de lágrimas. Cuñada, ¿por qué has hecho esto? Era mi regalo de bodas. La voz de Sofía temblaba, sonaba muy dolida, pero noté en ella algo difícil de nombrar, como una mezcla de desconsuelo y alivio. Negué con la cabeza una y otra vez. Yo no he sido, te lo juro, Sofía, no lo he cogido. Laura, la dama de honor, estaba detrás de Sofía, con el rostro pálido y aferrando su bolso con fuerza. No decía nada, pero su mirada iba de mí hacia el suelo una y otra vez. Noté algo extraño en ella, pero mi mente estaba demasiado confusa para pensar con claridad. Otro policía se acercó, con voz más grave. Por ahora necesitaremos registrar sus pertenencias. Le pedimos que colabore. Asentí de inmediato. Por supuesto. Regístrenlo todo. No tengo nada que ocultar. Me llevaron a un rincón apartado, con una agente femenina. Abrí mi bolso, me quité la chaqueta, y me quedé quieta mientras revisaban cada bolsillo, cada compartimento, todo bajo la mirada curiosa de decenas de personas. Oía los susurros a mi espalda. Seguro que lo ha escondido en otro sitio. 50.000 euros no es poco. Parece tan buena, ¿quién lo diría? Cada palabra era como una aguja clavándose en mi piel, pero el resultado fue el que esperaba. No encontraron nada. La agente se giró hacia su compañero y negó con la cabeza. No tiene nada. Respiré aliviada, como si acabara de salir a la superficie después de estar bajo el agua. Me volví hacia mi suegra y Javier, esperando que cambiaran de actitud. Pero no, mi suegra frunció el ceño, con voz aún más áspera. Si no lo tiene encima, lo ha escondido en otro sitio. Tienen que llevársela para interrogarla. No pueden dejarla aquí. Javier asintió, sin dudarlo un instante. Eso es, que se aclare todo de una vez. En ese momento comprendí de verdad. Ya no era su esposa, al menos no en ese instante. Solo era una sospechosa. Un policía se dirigió a mí. Señora, por favor, acompáñenos a comisaría para aclarar este asunto. Miré las frías esposas en sus manos y sentí que las piernas me fallaban. Nunca imaginé que me sacarían de una boda de esa manera. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sí, iré. Justo cuando iban a ponerme las esposas, una voz resonó, firme. Un momento. Todos se giraron. Marcos salió de detrás de una fila de mesas, con el rostro mucho más serio que antes. Antes de que se lleven a Elena, tengo algo que decir. Javier frunció el ceño. Marcos, esto es un asunto de mi familia. Marcos miró directamente a Javier. Esto ya no es un asunto privado. Cuando hay un delito de por medio, cualquiera tiene derecho a hablar. Marcos se dirigió a la policía. Yo estuve sentado junto a Elena todo el tiempo que ella tuvo la caja. No se movió de su sitio ni la abrió. Puedo testificarlo. Mi suegra reaccionó al instante. ¿Testificar de qué? Eres de la familia, la estás defendiendo. ¿Qué valor tiene eso?
Marcos no levantó la voz, pero cada palabra que dijo fue contundente. No defiendo a nadie, tía. Solo digo la verdad. Si es necesario, pueden preguntar a los camareros que atendían esta mesa. Ellos también vieron a Elena sentada en el mismo sitio. Un policía asintió y tomó notas. Tomaremos su declaración. Miré a Marcos, con los ojos escocidos. En ese momento, en medio de una multitud que me trataba como a una ladrona, solo una persona estaba dispuesta a decir que era inocente, pero mi suegra no se detuvo. Da igual, el objeto desapareció mientras ella lo tenía. Ella es la responsable. Me volví hacia ella, con la voz ronca. Mamá, si no confiabas en mí desde el principio, ¿por qué me lo diste? Esa pregunta la hizo dudar por un segundo, pero solo un segundo. Luego, gruñó. Porque no pensé que te atreverías a hacer algo tan terrible. Esa frase fue como el golpe de gracia. Lo entendí. Dijera lo que dijera, a sus ojos yo ya era culpable. Un policía dijo, continuaremos con la investigación, pero por ahora, la señora Elena debe acompañarnos. Asentí, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Me giré hacia Javier por última vez. Javier, si hoy me voy con ellos, ¿te atreves a decir una sola vez que crees en mí? Javier apretó los labios y no respondió. Sonreí, una sonrisa amarga. Lo entiendo. Justo cuando la policía levantó las manos de nuevo, Laura, temblando, dio un paso al frente. A lo mejor deberíamos mirar de nuevo por aquí. Quizás el collar se ha caído en algún sitio. Su voz sonaba extraña, insegura. La miré, y una sospecha empezó a formarse en mi mente. Pero antes de que pudiera decir nada, mi suegra gritó, ¡caerse! ¿Cómo se va a caer algo tan valioso? Marcos miró a Laura fijamente, con la mirada afilada. Laura, tú te acercaste a Elena hace un rato, ¿verdad? Laura se sobresaltó. Sí, solo le pregunté por el baño. Y te acercaste mucho a la caja, dijo Marcos lentamente. Lo recuerdo perfectamente. El ambiente se tensó de repente. Laura palideció, apretando su bolso con más fuerza. Sofía se giró hacia su amiga, con expresión confusa. Laura, ¿es verdad? Preguntó en voz baja. Laura negó con la cabeza repetidamente. No, yo no he hecho nada. Marcos se dirigió a la policía. ¿Podrían registrar los bolsos de todas las personas que se acercaron a la caja? Para ser justos. La frase para ser justos resonó con claridad. Sentí como si una pequeña grieta de luz se abriera en la oscuridad. La policía asintió. Pedimos la colaboración de todos. Mi suegra parecía molesta, pero no se opuso. Sofía miraba a Laura con los ojos llenos de dudas. Laura empezó a respirar de forma agitada. Yo me quedé allí, con las manos caídas a los lados, entre la esperanza y el miedo. Si lo encontraban, quedaría libre. Si no, me llevarían. Y en ese instante, me di cuenta de que lo que más me dolía no era la sospecha, sino que la persona que debería haber confiado en mí, más que nadie, había elegido ponerse del lado de la duda. Cerré los ojos, diciéndome que, fuera cual fuera el resultado, ya había visto la verdadera cara de mi matrimonio. El ambiente en el salón de bodas se había vuelto tan denso, que parecía que una respiración fuerte podría romperlo en pedazos. Decenas de personas nos rodeaban. Pero nadie decía una palabra. Solo se oían los pasos de la policía, el rasgueo de un bolígrafo sobre el papel y la respiración agitada de Laura, que resultaba casi ensordecedora. Un agente miró a su alrededor, con voz firme pero educada. Vamos a inspeccionar los bolsos y las pertenencias de quienes tuvieron contacto directo con la caja. Pedimos su colaboración. Mi suegra frunció el ceño. ¿Por qué complicarlo tanto? Está claro que mi nuera lo tenía cuando desapareció. El agente se dirigió a ella con calma. Señora, para garantizar la objetividad, debemos registrar a todas las personas implicadas. Sofía estaba junto a su madre, con el rostro pálido. Se giró hacia Laura y le susurró, casi inaudible. Laura, si sabes algo, dímelo ahora. Laura se mordió el labio, aferrando su bolso como si fuera un salvavidas. No sé nada, Sofía. Yo permanecía allí, con la espalda recta pero las piernas temblando. Ya no era el miedo a ser detenida, sino una amargura que subía por mi garganta. Si realmente encontraban el collar en el bolso de otra persona, ¿alguien se disculparía conmigo? ¿O simplemente harían como si nada hubiera pasado? La policía empezó a registrar a una persona tras otra, desde los camareros hasta algunos invitados que estaban cerca de mí. Todos colaboraron, aunque con incomodidad. No encontraron nada. Cuando le llegó el turno a Sofía, ella negó con la cabeza. A mí no hace falta que me registren, ¿verdad? Soy la novia. El agente sonrió levemente. Es solo el procedimiento. Sofía abrió su bolso para que miraran dentro. No había nada más que su teléfono, un pintalabios y algunas cosas sin importancia. Suspiró aliviada.
y me miró con una mezcla de pena y tranquilidad. Luego le tocó a Laura. En cuanto el policía se lo pidió, ella retrocedió medio paso. Yo... no creo que sea necesario. Solo soy la dama de honor. Me acerqué un momento a Elena. Marcos intervino, con voz tranquila pero incisiva. Laura, si no tienes nada que ocultar, el registro será rápido. ¿A qué le tienes miedo? Laura levantó la vista hacia Marcos, con la mirada perdida. No tengo miedo. Es solo que... Mi suegra agitó la mano impaciente. Venga, registradla rápido para que se lleven a esta y podamos seguir con la fiesta. La frase que se lleven a esta me apretó el corazón. Pero en ese mismo instante, el agente se plantó frente a Laura. Señora, por favor, colabore. Laura, temblando, abrió la cremallera de su bolso. Era un bolso pequeño, pero al abrirlo, vi que sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. El agente miró dentro, y su vista se detuvo un momento. ¿Qué es esto?, preguntó. Laura bajó la cabeza, su voz apenas un murmullo. Un pañuelo. El agente sacó un pañuelo de seda, lo dejó a un lado, y metió la mano más adentro, tocando algo duro. Cuando sacó aquel objeto, todo el salón se quedó en silencio. Era la familiar caja de terciopelo. Oí claramente cómo alguien contenía la respiración. Sofía estaba atónita, con los ojos como platos. Mi suegra se quedó de piedra, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Javier parecía como si acabara de recibir un golpe. El agente abrió la caja. Dentro, el collar de diamantes yacía intacto, brillando bajo las luces, con una belleza heladora. En ese segundo, no lloré, ni sentí el alivio que había imaginado. Solo sentí un enorme vacío en el pecho, un vacío que dolía. «No, no he sido yo», rompió a llorar Laura, con la voz quebrada. «No sé cómo ha llegado eso ahí». Marcos habló, con voz grave pero clara. «Laura, este bolso es tuyo. Fuiste la que más se acercó a Elena. ¿Cómo lo explicas?» Laura se derrumbó en una silla, sollozando. Yo solo lo guardé un momento. Vi la caja abierta y me asusté de que se perdiera, así que lo metí en el bolso. Iba a devolverlo después. Sofía gritó, con una mezcla de ira y dolor. «Mientes. ¿Cuándo lo cogiste? ¿Por qué me has hecho esto?» Laura lloró más fuerte, sin poder responder. La policía la miró, con tono serio. «Señora, acompáñenos a comisaría para prestar declaración». Solo entonces mi suegra pareció volver en sí. Miró a Laura, luego se giró bruscamente hacia mí. Su mirada ya no era agresiva, sino una extraña mezcla de confusión y fastidio. «Así que ha sido ella», murmuró. Yo me quedé allí, en silencio, esperando una disculpa, una sola palabra. Pero no llegó. Javier se acercó, con la voz baja. «Elena, yo... no pensé que las cosas fueran así». Lo miré, con una calma sorprendente. «¿No lo pensaste? ¿O no quisiste pensarlo?» Javier se quedó sin palabras. Levantó una mano como para tocarme, pero yo retrocedí. «¿Sabes en qué pensaba cuando la policía estaba a punto de esposarme?», dije, con voz monótona. No pensaba en el collar. Solo pensaba que la persona que tenía delante no era mi marido. Javier bajó la cabeza. Sofía se acercó, llorando. «Cuñada, lo siento, no lo sabía». Miré a Sofía, sintiéndome de repente muy cansada. «¿No lo sabías o no quisiste saberlo?» Sofía guardó silencio. La policía se llevó a Laura. Cuando pasaron a mi lado, Laura me miró, con los ojos llenos de miedo. No le dije nada. En mi corazón ya no había rabia, solo un vacío helado. El salón de bodas recuperó poco a poco el murmullo, pero la alegría se había roto. Mi suegra se ajustó el vestido y dijo unas palabras a los invitados para salvar las apariencias. Luego, se giró hacia mí. «Elena, demos este asunto por zanjado. Vuelve a tu sitio». La miré y sonreí muy levemente. «Con su permiso, mamá, me voy a casa». Ella frunció el ceño. «¿Irte ahora? Todavía hay muchos invitados». Asentí. «Estoy cansada. Y además creo que ya no tengo ninguna razón para quedarme». Javier me siguió hasta el pasillo. «Elena, no exageres». Mi madre solo estaba preocupada por Sofía. Me giré y lo miré directamente a los ojos. «Javier, si hoy no hubieran encontrado el collar en el bolso de Laura, ¿cómo crees que habría salido yo de aquí?» Javier no pudo responder. Me alejé a paso lento, el vestido rozando el suelo de mármol frío, cada paso como si cerrara algo dentro de mí. No lloré. Me sentía aterradoramente tranquila. Al llegar a la puerta del hotel, me detuve y respiré hondo. El cielo de Madrid estaba oscuro, y el viento soplaba frío, pero agradable. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Sabía que lo de hoy no había terminado. El collar se había encontrado, pero las grietas en mi corazón no se podían reparar. Y también sabía que, a partir de ese momento,
mi vida tomaría un rumbo diferente. Salí del hotel cuando el reloj marcaba casi las 9 de la noche. Las luces de la calle se encendían en hileras, los coches pasaban ruidosos, pero dentro de mí había una calma extraña. La calma de quien acaba de ver su confianza destrozada y ya no tiene nada que perder. No cogí un taxi de inmediato. Caminé un largo trecho. El vestido de dama de honor todavía olía a un perfume caro. Los tacones me hacían daño, pero no le presté atención. Cada paso me alejaba más de aquel opulento salón de bodas donde, minutos antes, casi me esposan por un collar que no era mío. El teléfono no paraba de vibrar. No necesitaba mirar para saber quién era. Javier. Lo apagué. Al llegar a casa, el piso todavía estaba iluminado. Me quedé unos segundos en la puerta, con la mano en el pomo, dudando. Llevaba 4 años llamando a este lugar hogar, pero esta noche por primera vez lo sentía ajeno. Entré. Todo estaba ordenado, como siempre. Las zapatillas de Javier, colocadas perfectamente en el zapatero. En la mesa del comedor, la sopa que había preparado por la mañana seguía allí, fría. Miré a mi alrededor, con el corazón encogido. No soy una mujer insensible. Había cuidado de este hogar. Había sido paciente. Había pensado que si me esforzaba un poco más, todo iría bien. Me cambié de ropa, me lavé la cara y me senté en el sofá. La casa estaba en un silencio absoluto. En mi mente, se repetía cada momento de la boda. La mirada de mi suegra señalándome, la voz de Javier diciendo que llamaría a la policía, y la sensación helada en mi espalda cuando las esposas estuvieron a punto de tocar mis muñecas. Me cubrí la cara. Por primera vez desde que salí del hotel, las lágrimas cayeron. No eran sollozos, sino gotas pesadas y saladas. Lloré por mis últimos 4 años, por esa cosa llamada familia que tanto me había esforzado en mantener. Cerca de las 10, la puerta se abrió y entró Javier. Se detuvo al verme sentada allí. Elena me llamó en voz baja. No me giré. Se acercó y se sentó frente a mí. Lo siento. ¿Lo de hoy? No pensé que acabaría así. Levanté la vista y lo miré directamente. ¿No lo pensaste o no te importó? Javier suspiró. Elena. En ese momento todo era un caos. Mi madre estaba alterada, Sofía lloraba. Solo quería que se aclarara. Sonreí con amargura. ¿Aclararlo tratándome como a una sospechosa? Javier guardó silencio. Me levanté, con la voz tan tranquila que me sorprendí a mí misma. Javier, solo te haré una pregunta. Si hoy no hubieran encontrado el collar en el bolso de Laura, ¿dónde estaría yo ahora? Javier me miró, evitando mi mirada. No lo sé. Yo sí lo sé, respondí. Estaría en una comisaría. O peor, llevaría la etiqueta de ladrona para el resto de mi vida. Javier apretó los puños. No quería que pasara eso, pero dejaste que pasara, dije lentamente. No porque seas malvado, sino porque no confías en mí. Javier se levantó de un salto. No digas eso. Eres mi esposa. Lo miré, sintiendo un cansancio profundo. Precisamente porque soy tu esposa, lo de hoy duele tanto. Javier se acercó, suavizando la voz. Elena, dame una oportunidad para arreglarlo. Hablaré con mi madre, con Sofía. Negué con la cabeza. Ya no es necesario. Javier se quedó helado. ¿Qué quieres decir con eso? Me di la vuelta, abrí un cajón y saqué un sobre. Llevaba tiempo preparando esto. Solo que hoy por fin tengo la lucidez para dártelo. Javier abrió el sobre, con las manos temblorosas. La demanda de divorcio. Levantó la vista, pálido. Elena, no hagas esto. ¿Solo por un malentendido? Lo interrumpí. No es por una sola cosa. Son muchas cosas acumuladas. Hoy solo ha sido la gota que ha colmado el vaso. Javier se desplomó en el sofá. ¿Sabes lo que dirá mi madre? ¿Qué pensará la gente? Lo miré, con voz suave pero firme. He vivido 4 años preocupada por lo que pensara la gente. Ahora estoy cansada. Esa noche no hablamos más. Javier durmió en el salón. Yo me quedé en la habitación, mirando el techo blanco. No sentía tanto dolor como había imaginado, solo un vacío inmenso. A la mañana siguiente, volví a casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta y se sorprendió al verme con una maleta. Hija, ¿por qué tan pronto? ¿Ya ha terminado la boda? La abracé, y las lágrimas volvieron a caer. Mamá, estoy cansada. Mi madre no preguntó más. Me hizo entrar. Mi padre estaba leyendo el periódico. Al verme lo dejó a un lado. ¿Qué pasa, hija? Me senté, y les conté todo, de principio a fin, palabra por palabra. No añadí nada, ni oculté nada. Cuando llegué a la parte en que Javier llamó a la policía, a mi padre le temblaron las manos. Golpeó suavemente el periódico contra la mesa. Ese hombre, ¿se atrevió a hacerle eso a mi hija? Mi madre escuchó en silencio.
Cuando terminé, suspiró. Hija, ya no te voy a decir que aguantes. Has aguantado más que suficiente. Miré a mi madre, sintiendo un pequeño alivio. Tengo miedo de que la gente diga que me he divorciado. Mi padre me miró, con voz firme. La gente no vive tu vida por ti. Y tus padres no te han criado para que otros te pisoteen. Esa tarde mi suegra llamó. No contesté. Poco después, me envió un mensaje. Elena, lo de ayer fue un malentendido. Vuelve a casa para que hablemos como es debido. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Malentendido. Una palabra tan ligera para borrar todo lo que había sufrido. Javier también me escribió. Vuelve, por favor. Mi madre no tenía mala intención. Apagué la pantalla. Esta vez, sin dudarlo. 3 días después, Javier vino a casa de mis padres. Vino solo. Mi madre lo recibió. Yo me quedé en mi habitación. A través de la puerta entreabierta, oí la voz de mi suegra a través del teléfono de Javier. Dile que soy su suegra. Que tengo mal genio pero no soy mala. ¿Por qué tiene que hacer un drama de todo? Sonreí para mis adentros. No era mala, solo estaba dispuesta a meterme en la cárcel para proteger a su hija. Javier entró en mi habitación, con la mirada agotada. Elena, mi madre ya ha hablado. Ella también lo está pasando mal. Lo miré con calma. ¿Lo pasó mal cuando yo estaba frente a la policía? Javier bajó la cabeza. ¿Estás decidida? Sí, asentí. No quiero vivir en una familia donde, si se pierde algo, me convierto en la culpable. Javier no insistió más. Quizás, a estas alturas, él también entendía que lo que se ha roto no se puede arreglar. El día que firmé los papeles del divorcio, llovía. Estaba frente al juzgado, con el bolígrafo en la mano, y sentí el corazón más ligero de lo que pensaba, no porque la tristeza hubiera desaparecido, sino porque sabía que había tomado la decisión correcta. Salí a la calle. La lluvia me golpeaba la cara, fría pero refrescante. Levanté la vista al cielo gris y pensé, a partir de hoy, yo soy la única responsable de mi vida. Después de firmar el divorcio, no lloré, al menos no delante de nadie. Volví a casa de mis padres y ordené mi antigua habitación. La habitación que me vio crecer, soñar y creer que bastaba con casarse y esforzarse para tener una vida tranquila. Limpié la mesa, reorganicé los libros, colgué las cortinas descoloridas. Todo era tan familiar que me calmó, como si volviera a ser yo misma después de un largo sueño. Mi madre cocinaba todas las noches, platos sencillos, sopa, pescado, carne guisada. Mi padre, después de cenar, se sentaba en el porche a fumar, haciéndome preguntas sin importancia. Nadie volvió a mencionar a mi antigua familia política. Ese silencio no era una forma de evitar el tema, sino de respetarme. Se lo agradecí. Una semana después, me llamó Sofía. Vi su nombre en la pantalla y dudé un momento, pero al final contesté. ¿Cuñada? La voz de Sofía al otro lado sonaba temblorosa. ¿Estás libre? Me gustaría verte. Guardé silencio unos segundos, y luego acepté. De acuerdo, en la cafetería cerca de casa de mis padres. Sofía llegó antes que yo. Ya no tenía el brillo de la novia de aquel día. Su rostro estaba demacrado y tenía ojeras. Al verme, se levantó e inclinó la cabeza. Lo siento, Elena. Me senté y la miré, ya sin resentimiento. ¿Por qué te disculpas? Sofía se mordió el labio, y una lágrima cayó. Por haber dudado de ti, por no haberte defendido, y por haber confiado demasiado en Laura. Suspiré suavemente. Sofía, eso ya pasó. Ella negó con la cabeza. Para mí no ha pasado. Laura ha sido procesada. Solo entonces me enteré de que tenía muchas deudas. Si no se hubiera descubierto ese día, el collar probablemente ya estaría vendido. No me sorprendió. Solo me entristeció. ¿Me has llamado para contarme eso? Sofía me miró, con los ojos llenos de remordimiento. Hay algo más. Mamá está muy arrepentida. Sonreí levemente. ¿Está arrepentida por casi meter a su nuera en la cárcel? ¿O por el bochorno que pasó? Sofía bajó la cabeza. No lo sé. Pero dice que si estás dispuesta a volver, hablará con Javier. La miré fijamente durante un buen rato. Sofía, no te guardo rencor. Pero no voy a volver. No es por tu madre, ni solo por Javier. Es porque ya no me queda confianza. Sofía rompió a llorar. Lo entiendo. Solo espero que no odies a mi madre. Negué con la cabeza. No la odio, pero tampoco puedo olvidar. Nos quedamos un rato más, y luego nos despedimos. Mientras Sofía se alejaba, supe que era la última vez que vería a mi cuñada en calidad de cuñada. Los días siguientes, empecé a trabajar de nuevo. Encontré un puesto en una pequeña empresa. El trabajo no era muy estresante, pero me permitía mantenerme. Por la mañana trabajaba, por la noche cenaba con mis padres,
A veces leía, a veces probaba recetas nuevas. Una vida tan sencilla que muchos la llamarían aburrida, pero para mí, era la paz que tanto había anhelado. Una tarde de lluvia, Javier estaba en la puerta de casa de mis padres. Lo vi a través de la rendija de la puerta, y mi corazón no se alteró como había pensado. Mi madre abrió. Javier la saludó con respeto. «Buenas tardes, señora». Mi madre lo miró, ni fría ni cercana. «Pasa, Javier». Salí al salón. Javier se levantó, con la mirada vacilante. «Elena, ¿estás bien?» «Estoy bien», respondí, manteniendo la distancia. Javier asintió, apretando las manos. «He venido para pedirte perdón una vez más». Me senté, esperando que continuara. «Ese día me equivoqué. Me equivoqué por no creerte, por dejar que mi madre me dominara. Sé que ya es tarde, pero quería decírtelo». Miré a Javier y vi en sus ojos un cansancio genuino. «Adelante». Javier respiró hondo. «Después de que te fuiste, me di cuenta de lo vacía que estaba la casa. Mi madre no para de hablar del collar. Sofía llora. Y yo. Yo me he dado cuenta de que la más perjudicada has sido tú». Asentí. «¿Te has dado cuenta demasiado tarde?» Javier bajó la cabeza. «Lo sé. No he venido a pedirte que vuelvas. Solo quiero que sepas que me arrepiento». Guardé silencio un momento y luego dije: «Javier, el arrepentimiento es un sentimiento. La confianza es algo que se ha perdido. Y no se pueden intercambiar». Javier me miró, con los ojos enrojecidos. «Lo entiendo». Se levantó, se despidió de mis padres, y se fue. Lo acompañé a la puerta. Cuando salió, le dije una última cosa. «Javier». Él se giró. «Espero que, si algún día tienes una nueva familia, recuerdes que la esposa que está a tu lado en los momentos difíciles merece, antes que nada, tu confianza». Javier asintió, sin decir nada más. Después de ese día no volví a ver a Javier. Pasaron varios meses y mi vida empezó a coger ritmo. Ya no me sobresaltaba si el teléfono sonaba tarde. Ya no sentía ansiedad cada vez que iba a casa de mis suegros. Empecé a sonreír más. No una sonrisa forzada, sino una sonrisa que nacía de la ligereza del corazón. Una noche, mi padre se sentó a mi lado y me dijo en voz baja: «Hija, tu madre y yo ya somos mayores. No deseamos nada más que verte vivir con dignidad, con la cabeza bien alta». Apoyé mi cabeza en su hombro. «Lo sé, papá». Mi madre salió de la cocina y dejó un plato de fruta en la mesa. «Si algún día conoces a otra persona, hija, solo espero que sepa valorarte». Sonreí. «Quizás no vuelva a casarme». Mi madre sonrió con dulzura. «No importa, mientras encuentres la paz». Esa noche, tumbada en la cama, pensé en todo lo que había pasado. El collar de 50.000 euros fue devuelto, pero lo que se perdió no se puede medir con dinero. La confianza, la justicia, el amor conyugal en el que una vez creí, pero a cambio, obtuve algo más: la libertad y el amor propio. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza para mantener un hogar que no le pertenecía. Soy Elena, una mujer que ha superado el dolor, que se atrevió a marcharse cuando la pisotearon y que es lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero sabía que mañana saldría el sol, y esta vez, caminaría con mis propios pies. Después de esa noche en que Javier se fue de casa, pensé que todo había terminado de verdad. Me había acostumbrado a despertarme cada mañana en mi antigua habitación, a oír a mi madre barrer el patio temprano, a mi padre encendiendo la radio para escuchar las noticias, una vida tranquila, monótona, sin sobresaltos. Pensé que quizás esa era la recompensa por todos los años de sufrimiento. Pero la vida rara vez te deja en paz por mucho tiempo. Una tarde, al volver del trabajo, mi madre me llamó para que volviera a casa pronto. Su voz sonaba grave, diferente. «Elena, vuelve a casa, tengo que hablar contigo». Sentí un nudo en el estómago. Mi instinto me dijo que no era nada bueno. Cuando llegué, mis padres ya estaban sentados en el salón. Sobre la mesa había un fajo de papeles. Mi padre me miró. Serio. «Elena, siéntate». Me senté frente a ellos, esperando en silencio. Mi madre habló primero. «Esta tarde ha venido tu ex-suegra». Me quedé helada. «¿Ha venido aquí?» Mi padre asintió. «Vino con un hombre que dijo ser su abogado». Guardé silencio, sintiendo un frío repentino. Los viejos recuerdos volvieron a aflorar, las miradas de sospecha, las palabras crueles de mi suegra aquel día. «¿Y qué quería?», pregunté, tratando de mantener la calma. Mi madre suspiró. «Quería hablar sobre una compensación por daños al honor». Me eché a reír, pero sin alegría. «¿El honor de quién, mamá?» «El de ella y su familia», dijo mi madre en voz baja. «Dicen que el escándalo de la boda ha manchado su reputación y ha afectado a sus negocios». Levanté la vista hacia mis padres. «¿Y qué pretenden que haga?». Mi padre me acercó los papeles. «Esta es una demanda de compensación.
Alegan que has dañado el honor de su familia y exigen una disculpa pública y una suma de dinero. Cogí los papeles, con las manos temblorosas. Las palabras frías y calculadas aparecieron ante mis ojos. Leí cada frase, y cuanto más leía, más irónico me parecía mi destino. Mi ex-suegra también dijo, mi madre vaciló, que si no aceptas, te demandarán. Dejé los papeles sobre la mesa y respiré hondo. ¿Y qué les habéis dicho? Mi padre me miró directamente. Les he dicho que eso tengo que consultarlo contigo. Sentí un nudo en la garganta. Mis padres nunca habían tomado una decisión por mí, ni cuando me casé ni cuando me divorcié. Incluso ahora, me respetaban. Tu ex-suegra dice que si te disculpas, dará el asunto por zanjado, continuó mi madre, con tristeza. Me reí en voz alta. ¿Zanjado? ¿La persona que casi me mete en la cárcel me dice que lo dará por zanjado? Mi padre golpeó suavemente la mesa. Es absurdo. Miré a mi padre, sintiendo una mezcla de calidez y amargura. Papá, mamá, no voy a disculparme, no he hecho nada malo. Mi madre me cogió la mano. Yo también lo creo, hija, pero me preocupan los juicios. Son agotadores y sufrirás. Negué con la cabeza. Si cedo esta vez, pensarán que soy fácil de intimidar. He estado callada durante 4 años. Ya es suficiente. Esa noche apenas dormí. Pensé en todo lo que había pasado. Desde que llegué a esa familia, siempre había intentado mantener la paz, aguantando cada palabra hiriente, cada mirada crítica. Incluso cuando me acusaron falsamente, cuando casi me esposan, no me dejaron en paz. Entendí que si retrocedía un paso más, me empujarían para siempre. A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo y me reuní con un abogado que me recomendó mi padre. Era un viejo amigo suyo, un hombre con años de experiencia, de mirada tranquila y voz firme. Después de escuchar mi historia, asintió. Legalmente, no tienen base para demandarte. Al contrario, tú tienes derecho a exigirles una disculpa pública por difamación. Lo miré. No necesito su disculpa, solo quiero que paren. El abogado sonrió. A veces, para que paren, tienes que demostrarles que no eres débil. Esa tarde llamé a mi ex-suegra. Contestó, con voz fría. Elena, ¿lo has pensado? Respiré hondo, manteniendo la calma. No acepto sus condiciones. Hubo un silencio al otro lado. Deberías pensarlo bien. No quiero hacer de esto un escándalo. Sonreí con amargura. ¿Acaso no quiso hacer un escándalo cuando llamó a la policía para que me detuvieran? Su voz se endureció. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que si sigue molestándome, recurriré a la ley para protegerme, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Ya no soy su nuera, pero no permitiré que nadie pisotee mi honor. Al otro lado, su respiración se agitó. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Me atrevo, respondí, sin dudar. Colgué, con las manos aún temblorosas, pero con una sensación de ligereza en el corazón. Por primera vez en mi vida, había dicho lo que pensaba, sin miedo a ofender, sin miedo a que me odiaran. Unos días después, me llamó Javier. Elena, ¿mi madre te ha estado molestando? Su voz sonaba ronca. Me he enterado de que lo sabe. Respondí. Javier guardó silencio. Lo siento. Mi madre es impulsiva. Y muy orgullosa. Sonreí con tristeza. Javier, ¿me llamas para decirme eso? Solo quiero decir que, si es necesario, testificaré a tu favor. Aclararé lo que pasó ese día, dijo en voz baja. Me sorprendió. ¿Te atreverías? Javier suspiró. Te debo una disculpa pública. Guardé silencio un buen rato y luego dije, gracias. Pero puedo resolver esto sola. Después de esa llamada, supe que Javier por fin había entendido el problema. Pero, como ya le había dicho, era demasiado tarde. Pasó una semana sin más noticias de mi ex-suegra. La demanda nunca llegó. Entendí que habían retrocedido. Una noche, mi madre se sentó a mi lado y me acarició la mano. Elena, has cambiado mucho. Sonreí. Yo también lo noto, mamá. Antes siempre aguantaba. Ahora sé cómo defenderme. Bien hecho, dijo mi madre con una mezcla de orgullo y pena. Apoyé la cabeza en su hombro. Ojalá lo hubiera entendido antes. Mi madre me acarició el pelo. Más vale tarde que nunca. Esa noche me senté junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle se reflejaban en mi habitación. Pensé en mi vida, en las caídas, en las heridas. Ya no culpaba a nadie. Entendí que todo lo que había pasado era una lección. Hay familias en las que por mucho que te esfuerces, nunca encajarás. Hay relaciones que, aunque fueran un matrimonio, no se pueden salvar cuando la confianza se rompe. Lo importante es que salí de allí con mi dignidad intacta. Cerré los ojos y me dije a mí misma que, a partir de ahora, viviría para mí, sin agachar la cabeza, sin temblar de miedo. Sabía que el camino por delante aún era largo y lleno de desafíos. Pero esta vez,
Ya no estaba sola en mi propia vida. Después de que las cosas con mi ex-suegra se calmaran, pensé que mi vida por fin podría respirar. Las mañanas en el trabajo, las noches cenando con mis padres, todo transcurría en silencio. Pero fue ese silencio el que me hizo darme cuenta de algo. Cuando ya no estás acorralada, puedes oír con claridad la voz de tu propio corazón. Una noche, mientras fregaba los platos, mi padre me llamó. Elena, ven un momento. Me sequé las manos y fui al salón. Mi padre estaba sentado con una taza de té ya fría. Su mirada era pensativa, diferente a su calma habitual. ¿Qué pasa, papá? Me miró un largo rato y luego dijo: Hoy ha venido tu tío Antonio a casa. El tío Antonio es primo de mi padre, un hombre de negocios que me vio crecer. Me sorprendió. ¿Tenía algún asunto? Quería hablar contigo en privado, respondió mi padre. Dijo que era sobre tu antigua familia política. Me detuve, sintiendo un nudo en el corazón. ¿Qué tiene que ver con ellos? Mi padre suspiró. Ha oído algunos rumores desagradables. Creo que deberías saberlo. Me senté frente a él, escuchando. Antonio dice que los negocios de tu ex-suegra están pasando por un mal momento. Se rumorea en su círculo que ella te acusó falsamente en la boda. Que la policía tuvo que intervenir. La gente tiene miedo de relacionarse con ella y la están evitando, dijo mi padre lentamente. Guardé silencio. No sentí satisfacción ni alegría, solo un cansancio familiar. Tu ex-suegra está buscando a quién culpar, continuó mi padre. Y tú estás en esa lista. Sonreí con amargura. Yo ya no tengo nada que ver con ellos. Mi padre asintió. Lo sé, pero me temo que no están dispuestos a dejarte en paz. Esa noche di muchas vueltas en la cama. No tenía miedo, pero no quería que me reabrieran las viejas heridas. Me pregunté por qué hay personas que, cuando se equivocan, en lugar de corregir, intentan arrastrar a otros para salvar su propio orgullo. Unos días después, Sofía vino a mi casa. Abrí la puerta y la vi allí, con aspecto abatido. Saludó a mis padres con respeto y luego me miró, dudando. Elena, ¿puedo hablar contigo un momento? Asentí y la llevé al porche. Sofía apretó las manos. Mi madre está muy agobiada. La miré sin decir nada. Dice que todo lo que está pasando es por tu culpa, dijo Sofía, tan rápido como si temiera que no la dejara continuar. Dice que si ese día te hubieras callado y hubieras admitido la culpa, no se habría llegado a esto. Respiré lentamente. Sofía, ¿tú también lo crees? Ella bajó la cabeza. Al principio no sabía qué pensar, pero cuanto más lo veo, más claro tengo que mi madre se equivocó desde el principio. Miré a Sofía y por primera vez vi en sus ojos algo más que debilidad. Un atisbo de lucidez. Sofía, le dije suavemente, no te guardo rencor, pero no voy a cargar con la culpa de nadie más. Ella asintió, mientras las lágrimas caían. Lo entiendo. He venido para pedirte que no reacciones más. Mi madre está pensando en denunciarte en el ayuntamiento por difamar a nuestra familia. Esbocé una sonrisa. Yo no he difamado a nadie, solo he dicho la verdad. Sofía me cogió la mano. Lo sé, pero tengo miedo de que esto vaya a más. Retiré mi mano con voz calmada. Si ellos continúan, no me quedaré callada. Ya he aguantado suficiente. Sofía se quedó quieta, y luego inclinó la cabeza profundamente. Perdóname por haber nacido en esa familia. Esa frase me dejó helada. Miré a Sofía y mi corazón se ablandó. Tú no tienes la culpa. Después de que Sofía se fuera, me sentí más agobiada. No por miedo, sino porque entendí que a veces los lazos familiares son también cadenas. Una tarde, salí tarde del trabajo. Lloviznaba. Me refugié bajo el alero de la oficina y vi a Javier. Estaba a unos metros, más delgado, con la mirada cansada. Elena. Asentí a modo de saludo, sin acercarme. Sofía me ha dicho que mi madre te ha vuelto a molestar, dijo en voz baja. ¿Tú también lo crees? Le pregunté. Javier negó con la cabeza. No. Solo siento vergüenza. Lo miré, tranquila. Javier, eso ya pasó. Él sonrió con tristeza. Pasó para ti, pero no para mí. Yo todavía vivo con las consecuencias. Guardé silencio. He venido hoy, continuó, para decirte una cosa. Si mi madre vuelve a hacer algo que te perjudique, la detendré. Lo miré directamente a los ojos. ¿Estás seguro? Javier asintió, con la mirada decidida. No puedo arreglar el pasado, pero no quiero equivocarme más. Suspiré levemente. Gracias, pero ya no necesito que nadie me defienda. Puedo cuidarme sola. Javier bajó la cabeza. Lo entiendo. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Me puse la capucha y me fui. Javier se quedó atrás, sin volver a llamarme. Esa noche, me senté en mi escritorio y abrí un viejo diario. Dentro estaban las palabras que había escrito años atrás, cuando acababa de casarme. Eran recordatorios para mí misma. Sé paciente. Aguanta, mantén la paz. Cerré el diario. Por primera vez, sentí pena por la persona que yo era entonces.
A la mañana siguiente, tomé una decisión. Presenté una solicitud de conciliación en el ayuntamiento, adjuntando todos los documentos que demostraban que había sido acusada falsamente. Solo tenía una petición: que mi ex suegra se comprometiera a no volver a acosarme. Mis padres se enteraron y no me detuvieron. «Haces bien», dijo mi padre. «Hay cosas que deben quedar por escrito». Mi madre me cogió la mano. «Solo quiero que te dejen en paz». Unos días después, el ayuntamiento nos citó a ambas partes. Llegué puntual. Mi ex suegra también, con el rostro tenso, la mirada ya sin la agudeza de antes. Cuando el mediador preguntó, hablé de forma concisa y clara, sin añadir ni quitar nada. Mi ex suegra intentó discutir, pero frente a los documentos, frente a los antiguos testigos, se fue quedando en silencio. Al final de la sesión, se giró hacia mí, con voz cansada. «Elena, demos esto por terminado aquí». Asentí. «Eso espero». Salí del ayuntamiento bajo el sol de la tarde. Esta vez, no me sentía agobiada. Sabía que las cosas no habían terminado del todo, pero al menos, yo me mantenía firme. Esa noche cené con mis padres. Una cena sencilla, pero mi corazón estaba en paz. Entendí una cosa: madurar no es no sufrir, sino saber defenderse, sin importar a quién te enfrentes. Y sabía que el camino por delante aún tendría sus curvas, pero estaba preparada. Después de la reunión en el ayuntamiento, pensé que por fin todo se había calmado de verdad. Mi ex-suegra había firmado un acuerdo comprometiéndose a no volver a molestarme, difamarme o presionarme de ninguna manera. Salí de allí ese día con una rara sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso que llevaba años encima. Pero la vida rara vez sigue el guión que uno desea. Un lunes por la mañana, nada más llegar a la oficina, la jefa de mi departamento me llamó a su despacho. Es una mujer seria, que no se anda con rodeos, así que cuando vi su expresión vacilante, tuve un mal presentimiento. Elena, dijo lentamente, voy a preguntarte algo. Y por favor, sé sincera. Asentí. Dígame, ¿es cierto que estuviste involucrada en un incidente de robo de un objeto de gran valor en la boda de tu antigua familia política? Sentí como si alguien me apretara el corazón. Me erguí en la silla. Sí, es cierto que hubo un incidente así. Pero fui absuelta de toda culpa. La policía lo dejó todo claro. Mi jefa suspiró aliviada. Esta mañana alguien ha llamado a la dirección diciendo que deberíamos reconsiderar tu puesto. Apreté las manos. ¿Quién ha sido? Me miró con pesar. No dio su nombre, pero era una mujer de mediana edad, con una forma de hablar muy astuta. Lo entendí al instante. Aunque había firmado el acuerdo, había encontrado otra manera de atacarme, no de frente, sino en el lugar donde yo intentaba reconstruir mi vida. No se preocupe, dije, con una calma que me sorprendió. Estoy dispuesta a proporcionar todos los documentos relacionados. Ella asintió. Te creo, Elena, pero ya sabes, esta es una empresa pequeña y no quieren problemas. Lo entiendo, no la culpo. Esa tarde volví a casa antes de lo habitual. Mi madre, al ver mi rostro pálido, se preocupó. ¿Qué te pasa, hija? Le conté todo. Mi madre guardó silencio un buen rato y luego dijo en voz baja. Pensé que ya se había detenido. Sonreí con amargura. Hay personas que, cuando se acostumbran a culpar a los demás, no se detienen tan fácilmente. Mi padre dejó su taza de té sobre la mesa, con voz grave. Si se atreve a tocar tu sustento, no me quedaré de brazos cruzados. Miré a mi padre, con una mezcla de calidez y pena. Papá, puedo arreglármela sola. No quiero que os metáis en problemas por mi culpa. Mi padre me miró, con determinación. Eres mi hija. Nadie tiene derecho a pisotearte. Esa noche, recibí un mensaje de Javier. Elena, mi madre ha llamado a tu empresa, ¿verdad? Miré la pantalla, sintiendo de nuevo ese cansancio familiar. Ya lo sabes. Javier respondió rápidamente. Me lo ha dicho Sofía. Mi madre no lo admite, pero lo he adivinado. Tecleé lentamente. ¿Y qué piensas hacer? Un rato después, Javier respondió. He hablado muy seriamente con ella. Sonreí con tristeza. Llevas años hablando seriamente, Javier. Hubo un silencio al otro lado. Luego, Javier escribió. Lo sé, pero esta vez le he dicho que si sigue así, cortaré todos los negocios que tengo a su nombre. Me sorprendió un poco. ¿Hablas en serio? Sí, respondió. No puedo permitir que siga equivocándose. Dejé el teléfono. Ya no sentía mucho por Javier, pero supe que, probablemente, esta vez hablaba en serio. 2 días después, mi jefa me volvió a llamar. Sonrió. La dirección ha revisado tu expediente. No hay ningún problema. Puedes seguir trabajando tranquila. Respiré aliviada y le di las gracias. Gracias, jefa. Al salir de su despacho, me senté en mi mesa, con las manos aún temblorosas. Me di cuenta de que, aunque era más fuerte, los golpes por la espalda seguían agotando.
El fin de semana mi tío Antonio volvió a casa. Se sentó y me miró un buen rato. Elena, te voy a contar algo para que te prepares. Dígame, tío. Tu ex-suegra está ahogada por las deudas. Ha perdido varios contratos importantes. Está buscando a quién culpar, y tú eres el blanco más fácil. Asentí. Me lo imaginaba. Mi tío me miró, con voz pausada. No la subestimes. Cuando la gente está desesperada, es capaz de cualquier cosa. Esa noche, me quedé pensando en mi habitación durante mucho tiempo. Entendí que si seguía reaccionando de forma pasiva, ella encontraría otras maneras de atacarme. Tenía que poner fin a este ciclo de una vez por todas. A la mañana siguiente, pedí el día libre y fui a ver al abogado. Quiero hacer algo, le dije. No por venganza, sino para terminar con esto. El abogado asintió. Dime. Quiero enviarles un escrito formal, exigiendo una disculpa pública y una compensación por el daño moral causado por la difamación. Si no, los demandaré. El abogado me miró, evaluándome. ¿Estás preparada? Asentí. No quiero seguir viviendo con miedo. Cuando se envió el escrito supe que había dado un paso más. Un paso que antes nunca me habría atrevido a dar. 3 días después, mi ex-suegra me llamó. Su voz sonaba ronca. Elena, ¿quieres acorralarme? Respondí con calma. Usted me acorraló a mí primero. Ella guardó silencio un buen rato. ¿Y qué ganas con esto? Libertad, dije en voz baja. Y paz. Ella se rió con amargura. Está claro que ya no eres la nuera de esta familia. Sonreí, sintiéndome más ligera. Sí, y me siento afortunada por ello. Colgué y me quedé junto a la ventana, viendo cómo el sol de la tarde caía sobre el patio. Sabía que la tormenta aún no había pasado, pero esta vez ya no estaba temblando en medio de ella. Había elegido ponerme de mi lado. Tras esa llamada, supe que había llegado al límite. Ya no había rodeos ni evasivas. Entre mi ex-suegra y yo, solo quedaban la ley y la verdad. Pero fue entonces cuando comprendí que enfrentarse a las cosas nunca es fácil, por muy preparada que estés. Unos días después, el abogado me llamó. Elena, la otra parte ha recibido el escrito. Han respondido. Respiré hondo. ¿Qué han dicho? Piden tiempo, respondió. Dicen que necesitan una reunión familiar. Sonreí levemente. Una reunión familiar para decidir si se disculpan con su ex-nuera. Suena extraño. El abogado guardó silencio un segundo y luego dijo, prepárate. Si no ceden, procederemos con la demanda. Asentí, aunque sabía que no podía verme. De acuerdo. Esa noche cené con mis padres. El ambiente era tranquilo, solo se oía el leve tintineo de los cubiertos. Mi madre me miró varias veces y luego dejó los palillos. Elena, ¿estás cansada? Negué con la cabeza. Estoy bien, mamá. Mi padre dijo lentamente. Si te sientes cansada, aquí estamos. Nadie te obliga a ser fuerte. Esa frase me hizo sentir un nudo en la garganta. Asentí, intentando sonreír. Lo sé. Esa noche tuve un sueño extraño. Me veía en el salón de bodas de aquel día, con todo el mundo en silencio. La caja de terciopelo estaba abierta frente a mí, pero dentro no había un collar, sino un papel en blanco. Lo cogí. No había nada escrito, solo la huella de mi mano. Me desperté con el corazón acelerado. Entendí que era una señal de que tenía que escribir mi propia historia. A la mañana siguiente, me llamó Sofía. Elena, ¿podemos vernos? Dudé unos segundos, pero acepté. Quedamos en una pequeña y tranquila cafetería. Sofía llegó con el rostro cansado. Se sentó, entrelazando las manos. Mi madre está muy agobiada, dijo en voz baja. No paramos de tener reuniones familiares. La miré sin interrumpir. Javier también está agotado, continuó. Dice que si mi madre no para, se irá de casa para siempre. Suspiré levemente. Sofía, ¿por qué me cuentas esto? Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Solo quiero que sepas que no todos en esa familia te ven como una enemiga. La miré un buen rato. Lo sé, pero también sé que quien calla cuando se comete una injusticia, aunque no la cometa directamente, forma parte de ella. Sofía bajó la cabeza, y una lágrima cayó sobre la mesa. Lo siento. Le puse la mano sobre la suya. Ya te has disculpado muchas veces. Deberías preocuparte por ti misma. Ella asintió, con voz temblorosa. Si mi madre acepta la disculpa pública, ¿retirarás la demanda? Guardé silencio. La pregunta no era sencilla. No necesito la disculpa para sentirme superior, dije lentamente. La necesito para que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Ella asintió. Entiendo. Esa tarde, me llamó Javier. Elena, necesito hablar contigo. Su voz sonaba grave y cansada. Quedamos en un parque cerca de casa de mis padres. Javier llegó con el rostro demacrado, se sentó en un banco y suspiró. Mi madre no quiere disculparse, dijo directamente. Dice que si se disculpa con su ex-nuera, perderá todo su prestigio.
Miré el estanque que teníamos delante, con voz tranquila. Entonces ya sabes cuál es mi decisión. Javier asintió. Lo sé. No he venido a convencerte. Guardó silencio un momento, y luego continuó. He venido para decirte que me pondré del lado de la verdad. Si vamos a juicio, testificaré. Me giré para mirarlo. ¿Lo has pensado bien? Javier asintió. Lo he pensado mucho. Ya me equivoqué una vez. No quiero volver a hacerlo. Sonreí levemente. Gracias. Pero testifiques o no, llegaré hasta el final. Javier bajó la cabeza. Lo sé. Nos quedamos un rato más en silencio. Al levantarnos, Javier dijo algo que me sorprendió. Elena, antes pensaba que mantener a la familia unida lo era todo. Ahora entiendo que lo importante es mantener la dignidad. Lo miré y asentí. Con que lo hayas entendido, es suficiente. Una semana después, el abogado me volvió a llamar. No aceptan la disculpa pública, dijo, pero proponen una conciliación privada y una compensación económica. Sonreí con tristeza. ¿Creen que el dinero puede comprar el honor? La decisión es tuya, dijo el abogado. Lo pensé mucho. Recordé los días de sospechas, las miradas críticas, las palabras despectivas. Si aceptaba el dinero y callaba, quizás mi vida sería más fácil. Pero, ¿con qué tendría que vivir entonces? No lo acepto, dije, con firmeza. Seguimos con la demanda. El abogado asintió. De acuerdo. El día que presentamos la demanda, mi padre me acompañó. Llevaba una camisa vieja pero bien planchada. Al firmar, mis manos no temblaron. Me sentí extrañamente tranquila. Al salir del juzgado, mi padre me puso la mano en el hombro. Has hecho lo correcto. Sonreí. No sé si es lo correcto o no. Solo sé que no quiero volver a agachar la cabeza. Los días de espera no fueron fáciles. A veces me sentía agotada. A veces me preguntaba si no estaba siendo demasiado terca. Pero cada vez que veía a mis padres, la paz de nuestro pequeño hogar me daba fuerzas. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Elena, soy tu suegra. Miré la pantalla un buen rato antes de contestar. ¿Necesita algo? Hubo un silencio al otro lado y luego escribió. No quiero ir a juicio. Cerré los ojos. Entonces ya sabe lo que necesito. Mucho tiempo después, respondió. Dame más tiempo. No contesté. Sabía que la decisión final ya no dependía de mí. Yo había abierto la puerta. Que salieran o no, era su elección. Esa noche, escribí en mi diario. Por primera vez, no para lamentarme, sino para dejar constancia. Constancia de que había recorrido un largo camino, desde ser una mujer sumisa hasta convertirme en alguien que sabe defenderse. No sabía cómo iría el juicio. No estaba segura de si ganaría o perdería en términos legales. Pero sabía que había recuperado algo que nadie podría quitarme. El respeto por mí misma. Afuera el viento soplaba suavemente. Cerré el diario, apagué la luz. Aunque el futuro era incierto, ya no tenía miedo. Porque esta vez, no caminaba sola. Los días de espera hasta el acto de conciliación obligatorio antes del juicio pasaron lentamente, como si alguien hubiera ralentizado las agujas del reloj. Seguí con mi rutina, trabajando y volviendo a casa, pero siempre con una tensión interna. No era miedo, sino la conciencia de que cada decisión podía abrir o cerrar una puerta en mi vida. La noche antes de la conciliación, mi padre llamó a la puerta de mi habitación. «Elena, ¿estás despierta?» «Sí, papá». Entró y se sentó en una silla. La luz amarilla iluminaba su rostro, y noté que tenía más canas que antes. «Mañana iré contigo», dijo lentamente. «No para hablar por ti, sino para que sepas que no estás sola». Asentí, con un nudo en la garganta. «Gracias, papá». Me miró con calma. «No espero que ganes ni que pierdas. Solo espero que mantengas la cabeza alta». Sonreí. «Lo prometo». Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. Quizás porque por primera vez no huía de nada. A la mañana siguiente me puse una sencilla camisa blanca, pantalones negros, y me recogí el pelo. No me maquillé mucho. No necesitaba parecer débil ni digna de lástima. Solo necesitaba ser Elena. La sala de conciliación del juzgado no era grande, pero el ambiente era solemne. Llegué temprano con mi padre. Poco después, entró Javier. Al verme, se detuvo y asintió a modo de saludo. «Elena». «Javier». No dijimos nada más. Me di cuenta de que venía solo, sin su madre. Sentí una leve vacilación, pero la aparté rápidamente. No fue hasta que el secretario nos llamó que vi a mi ex-suegra entrar por otra puerta. Llevaba ropa oscura, y su postura ya no era tan erguida. Cuando su mirada se cruzó con la mía, la desvió rápidamente. La sesión comenzó. El funcionario leyó el resumen del caso. La acusación falsa en la boda, el daño al honor y a la moral,
las pruebas adjuntas y mi petición de una disculpa pública y compensación moral. Cuando me dieron la palabra me levanté y dije con voz clara: Señoría, no tengo intención de alargar este conflicto. Solo pido una disculpa pública que se ajuste a la verdad para que mi honor sea restituido. No aceptaré dinero a cambio de mi silencio. La sala quedó en silencio. El funcionario se giró hacia mi ex-suegra. ¿Cuál es su postura? Ella apretó las manos y tardó un rato en levantarse. Su voz era ronca, pero intentaba sonar firme. No fue mi intención difamarla. En ese momento estaba en pánico. Perdí el control. El funcionario insistió. Pero llamó a la policía y señaló directamente a su ex-nuera. ¿Correcto? Ella guardó silencio. Javier bajó la cabeza. La miré, sin rencor ni ira, solo con un profundo cansancio. Permítame preguntarle algo, intervine. Si ese día no se hubiera encontrado el collar en el bolso de Laura, ¿con qué reputación cree que habría tenido que vivir yo el resto de mi vida? Mi ex-suegra levantó la vista. Por primera vez, vi un atisbo de duda en sus ojos. No pensé en eso. Asentí, pero yo habría tenido que vivir con ello. El funcionario golpeó suavemente la mesa con el bolígrafo. La conciliación es para que las partes lleguen a un acuerdo. Si no hay disculpa, el caso irá a juicio. De repente, Javier se levantó. Señoría, con su permiso. El funcionario asintió. Javier miró a su madre, y luego a mí. Ese día, Elena no cogió el collar. Lo testificó. Mi madre se equivocó de persona. La frase resonó con claridad. Sentí que el corazón se me encogía, no de emoción, sino de pena. Ojalá lo hubiera dicho antes. Mi ex-suegra se giró hacia Javier, con la voz temblorosa. ¿Te pones de su lado? Javier respondió, con voz cansada pero firme. Me pongo del lado de la verdad. La sala quedó en silencio. El funcionario se dirigió a mi ex-suegra. Ya lo ha oído. Si no se disculpa públicamente, el caso seguirá su curso. Ella se desplomó en la silla, con los hombros caídos. Miró al suelo durante un largo rato, como si sopesara su orgullo, su honor y su miedo. De repente, me di cuenta de que aquella mujer que tanto me había intimidado ahora era solo una persona acorralada por sus propias decisiones. Tras unos minutos de silencio, dijo en voz muy baja: «Pido más tiempo». El funcionario asintió. El juzgado toma nota. La sesión de conciliación ha terminado. Las partes tienen 7 días para responder. Al salir de la sala, solté el aire. Mi padre me puso la mano en la espalda. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Javier se acercó. Elena, gracias. Lo miré. No tienes que agradecérmelo. Solo tienes que vivir correctamente a partir de ahora. Asintió, sin decir nada más. Esa tarde, cociné con mi madre. ¿Cómo ha ido?, me preguntó. Aún no ha terminado. Mi madre asintió. No importa, lento pero seguro. 3 días después, recibí una llamada. Elena, soy yo. La voz de mi ex-suegra sonaba mucho más frágil. Lo he pensado, dijo. Acepto la disculpa pública. Cerré los ojos, no de alegría, sino porque por fin había oído lo que esperaba. Solo necesito que diga la verdad, respondí. Ella guardó silencio un momento. Me equivoqué. 2 palabras tan difíciles de pronunciar, pero que por fin salieron. La disculpa pública tuvo lugar en el ayuntamiento, con un representante del gobierno local y ambas familias. Mi ex-suegra se puso de pie y, con voz ya sin aspereza, dijo: «Asumo la responsabilidad por haber sospechado y acusado falsamente a mi ex-nuera, Elena, en el incidente de la pérdida del collar. Este hecho causó un daño a su honor y moral. Pido disculpas y espero que la ley tome constancia de ello». Cuando terminó, me levanté e incliné la cabeza. Acepto sus disculpas, no hubo aplausos ni ruido. Solo un cierre silencioso. Esa noche, volví a casa y me senté sola durante mucho tiempo. No sentí satisfacción ni victoria. Solo sentí que un largo camino había llegado a su fin. Mi padre entró en la habitación. ¿Te sientes más ligera?, sonreí. Sí, papá. Más ligera porque ya no tenía que demostrar mi inocencia, porque me había atrevido a defenderme, porque a partir de ahora podría vivir sin que el pasado me persiguiera. Pero también sabía que mi historia no terminaba aquí. Cuando una aprende a mantenerse erguida, tiene que aprender a seguir caminando. Y ese era mi siguiente viaje. Después de la disculpa pública, volví a casa con una sensación extraña. No era un alivio total, pero tampoco la pesadez de antes. Era como quitarse una espina clavada. La herida seguía ahí, pero al menos ya no dolía constantemente. Mi madre me había preparado una sopa caliente, y mi padre me esperaba en la mesa. Nadie hizo muchas preguntas. Fue una cena normal, pero la comida me supo mejor que en meses. Me di cuenta de que cuando el corazón está en paz, hasta el arroz tiene otro sabor. Después de cenar me senté en el porche con mi padre. El viento de la noche era fresco y olía a las últimas flores de azahar. «¿Cómo te sientes?», me preguntó.
Lo pensé un momento y respondí. Ya no me siento agraviada, pero tampoco estoy feliz. Mi padre asintió. Es lo normal. Esto no era para estar feliz. Me recosté en la silla, mirando la oscuridad del jardín. Papá, cuando alguien se disculpa, ¿todo vuelve a ser como antes? Mi padre guardó silencio unos segundos. No, pero... Al menos te da el derecho a seguir adelante sin que te arrastren hacia atrás. Esa frase se quedó conmigo mucho tiempo. Los días siguientes me centré en el trabajo. La empresa tenía un nuevo proyecto y me asignaron una parte importante. Antes, siempre tenía miedo a equivocarme, a ser juzgada. Ahora no. Trabajaba con cuidado, pero sin dudar de mí misma hasta el agotamiento. Mi jefa me llamó y me dijo con una sonrisa: Elena, últimamente trabajas con mucha más seguridad. Sonreí. Supongo que es porque ya no tengo que preocuparme por otras cosas. Ella asintió, sin preguntar más. Una tarde, de camino a casa, me encontré con Marcos. Estaba en la puerta de una cafetería. Al verme, me llamó. ¿Elena? Me sorprendió. Desde el divorcio, no nos habíamos vuelto a ver. Marcos. Él sonrió, con la misma calma de siempre. Acabo de volver del pueblo. Me han dicho que ya se ha solucionado todo. Sí, se puede decir que sí. Marcos asintió. Me alegro por ti. Lo miré, sintiendo una profunda gratitud. Si no hubieras hablado ese día, quizás todo habría sido muy diferente. Marcos agitó la mano. Yo solo dije la verdad. Pero sé que no todo el mundo tiene el valor de perseguir la verdad hasta el final como tú. Tomamos algo y charlamos un rato. Me contó sobre sus negocios, su familia. Lo escuché con tranquilidad. No había distancia ni demasiada cercanía. Éramos solo dos personas que una vez compartieron un techo, y ahora se reencontraban como viejos conocidos. Antes de despedirnos, Marcos dijo: Elena, hay algo que creo que deberías saber. Lo miré. Dime. Después de la disculpa pública, tu ex suegra ingresó en el hospital. Me quedé helada. ¿Cómo está? Marcos suspiró. No es grave, pero el médico dice que sufre de hipertensión por estrés prolongado. Guardé silencio. No me alegré ni sentí satisfacción. Solo un vago vacío. No te lo digo para que te sientas culpable, continuó. Solo pensé que te enterarías por otros. Así que prefería decírtelo yo. Asentí. Gracias. Esa noche, pensé mucho. Ya no era su nuera. No tenía ninguna responsabilidad. Pero tampoco era insensible. Me pregunté si no hacer nada sería cruel. A la mañana siguiente hablé con mi madre. Mamá, mi ex suegra está en el hospital. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y me miró. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, dije. Sinceramente. No quiero volver, pero tampoco quiero que me tachen de rencorosa. Mi madre lo pensó y dijo: puedes ir a visitarla como una simple conocida, sin ser cercana, sin hablar demasiado. Mi padre, que acababa de entrar, añadió: ir o no es tu decisión, pero no dejes que nadie te arrastre de vuelta al pasado. Esa tarde compré una cesta de fruta y fui al hospital. El pasillo blanco. El olor a desinfectante. Cuando entré en la habitación, mi ex suegra estaba en la cama, con el rostro más pálido que nunca. Sofía estaba a su lado. Al verme, se levantó de un salto. Elena, asentí. He venido a ver a tu madre. Mi ex suegra se giró y me miró durante un largo rato. Su mirada ya no era afilada ni orgullosa. Era la mirada de una mujer cansada. Elena dijo en voz baja. Dejé la fruta sobre la mesa. ¿Cómo se encuentra? Ella cerró los ojos un momento, y luego dijo: mejor. El ambiente era pesado. Sofía se mantenía a un lado, en silencio. Un rato después, mi ex-suegra abrió los ojos, con voz débil. No pensé que vendrías. Respondí suavemente. He venido porque quiero que todo termine aquí. Ella guardó silencio. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Elena, te he hecho sufrir mucho. Escuché esas palabras sin que mi corazón se alterara como había imaginado. Eso ya pasó. Me miró, con los ojos temblorosos. Si ese día hubiera confiado en ti, negué con la cabeza. Si seguimos con los sí, nunca acabaremos. No me quedé mucho tiempo. Antes de irme, me giré hacia Sofía. Cuida bien de tu madre. Ella asintió, con los ojos llorosos. Gracias, Elena. Al salir del hospital, respiré hondo. No me sentí ni noble ni débil. Solo sentí que había hecho lo necesario para cerrar el pasado por completo. Unos días después, Javier me envió un mensaje muy corto. Gracias. No respondí. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. El tiempo pasó, y noté otro cambio en mí. Ya no me sobresaltaba al oír historias sobre mi antigua familia. Ya no necesitaba demostrar que tenía razón. Ya no me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera actuado de otra manera. Una noche, releí mis viejos diarios. No los rompí.
Los guardé como un recordatorio de lo sumisa que llegué a ser. Añadí una nueva línea. Que alguien se disculpe no significa que tengas que volver. Perdonar es para que tú te sientas ligera, no para que otros sigan haciéndote daño. Cerré el diario y apagué la luz. Afuera llovía suavemente, una lluvia que calmaba el espíritu. Sabía que, a partir de ahora, mi vida entraba en una nueva etapa, ya no centrada en el bien y el mal del pasado, sino en las elecciones del presente. Y entendí que el proceso de sanar no es olvidar, sino recordar sin que duela. Después de la visita al hospital, no volví a ver a mi ex-suegra. Sofía me enviaba algún mensaje de vez en cuando para decirme que su madre había recibido el alta y estaba mejor. Pero yo me limitaba a leerlos y a sentir para mis adentros. No preguntaba más, ni tomaba la iniciativa. No por frialdad, sino porque sabía que algunas relaciones es mejor dejarlas donde están para que no duelan más. Mi vida recuperó su ritmo. Mañanas de trabajo, noches de cena con mis padres. Los fines de semana ordenaba mi pequeña habitación y plantaba algunas macetas en el porche. Me di cuenta de que por primera vez en años no vivía esperando que ocurriera algo malo. Una noche, mientras doblaba la ropa, mi madre entró. «Elena, ¿tienes algún plan para el futuro?», me preguntó. Como quien no quiere la cosa. Levanté la vista y lo pensé un momento. No he pensado a largo plazo. Solo quiero vivir tranquila un tiempo. Mi madre asintió. Entiendo. Pero ya no eres la misma de antes. Para bien o para mal. Mi madre sonrió y se sentó en el borde de la cama. Para bien. Eres más tranquila, más madura, pero también más firme. Guardé silencio. ¿Firme? Antes pensaba que eso no era necesario para una mujer. Ahora era diferente. Entendí que si no eres firme, te aplastan fácilmente con conceptos como la familia o el deber. Unos días después, tuvimos una pequeña celebración en la empresa. El proyecto que yo lideraba había sido un éxito. Mientras todos brindaban, mi jefa se acercó. «Elena, la empresa va a abrir una nueva sucursal. Estoy pensando en ponerte al frente del departamento de personal allí». Me sorprendió. «¿Cree que podré hacerlo?». Me miró con confianza. «Creo que sí. Eres responsable, sabes escuchar, y no dejas que tus emociones interfieran en el trabajo». Sonreí, sintiendo algo nuevo. No era orgullo, sino la sensación de ser reconocida, algo por lo que antes siempre había tenido que pagar con sumisión. Esa noche se lo conté a mis padres. Mi padre dejó su taza de té y asintió. «Deberías probar. Salir y enfrentarte a nuevos retos te demostrará que puedes hacer mucho más de lo que crees». Mi madre me miró con algo de preocupación. «¿No será muy agotador lejos de casa?». Le cogí la mano. «Si me canso, volveré. Pero quiero probar a vivir una vida diferente, mamá». Mi madre guardó silencio un momento y luego asintió. «De acuerdo. Vayas donde vayas. Recuerda que tus padres siempre estarán aquí». La decisión de aceptar el nuevo trabajo fue más fácil de lo que pensaba. Ya no tenía miedo al cambio. Quizás porque ya había pasado por el mayor cambio de mi vida. Salir de un matrimonio que parecía ineludible. Mientras me preparaba para el nuevo puesto, recibí una llamada de Marcos. «Elena, ¿estás libre? Tengo que hablar contigo. Quedamos en la misma cafetería de siempre». Marcos llegó con aire pensativo. Elena dijo tras unos minutos de silencio. «Pronto me mudo al sur para montar un negocio». Me sorprendió. «Vaya, enhorabuena». Él sonrió levemente. «Te he llamado para decírtelo. Y para decirte que me alegro de que hayas llegado hasta aquí». Miré a Marcos sintiendo un cálido agradecimiento. Si no hubieras testificado ese día, quizás todo habría sido muy diferente. Marcos negó con la cabeza. «No, yo solo fui una pequeña parte. Lo importante es que tú no te rendiste». Hablamos un rato más y nos despedimos. Mientras veía cómo se alejaba, me di cuenta de que las personas buenas a menudo solo pasan por tu vida un corto tiempo, pero la huella que dejan es duradera. Unas semanas después, justo antes de empezar en mi nuevo trabajo, Javier vino a casa de mis padres. Esta vez, sin avisar. Mi madre, sorprendida, le invitó a pasar. Javier se sentó, con la espalda ligeramente encorvada. Salí a recibirlo. «Javier». Elena respondió con voz grave. «He venido a despedirme». Me senté frente a él sin evitar su mirada. «Adelante». Javier respiró hondo. «Voy a vender la casa y a mudarme a otra provincia. Este lugar me asfixia». Asentí. «Me parece bien». Javier me miró, con una mezcla de emociones. «Sé que nada de lo que diga cambiará las cosas, pero quiero que sepas que me arrepiento de verdad». Guardé silencio. ¿Arrepentimiento? Había oído esa palabra muchas veces, pero ya no tenía el mismo peso. «Javier», dije lentamente, «creo que te arrepientes, pero ya no lo necesito». Él sonrió con tristeza. «Lo entiendo». Se levantó y se despidió de mis padres con mucho respeto.
Antes de irse, se giró hacia mí. Elena, te mereces una vida mejor. Asentí. Tú también, si te atreves a vivir de otra manera. La puerta se cerró tras Javier. Me quedé quieta un buen rato, sin tristeza ni nostalgia, solo con la sensación de un final definitivo. Esa noche hice la maleta. Mi madre, en la puerta de mi habitación, me miraba con los ojos enrojecidos. Siento como si fuera el día que te casaste, dijo en voz baja. Dejé lo que estaba haciendo y la abracé. Es diferente, mamá. Esta vez, me voy sobre mis propios pies. Mi padre detrás de ella asintió. Vete, hija. Esta casa siempre tendrá las puertas abiertas para ti. El día de mi partida, el sol era suave. Arrastré la maleta hasta la puerta y me giré para mirar la pequeña casa que me había protegido en los momentos más difíciles. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que ya no tenía miedo. En el autobús que me alejaba de la ciudad, miré por la ventanilla cómo las calles familiares se quedaban atrás. Pensé en el collar de aquel día, en las frías esposas que casi me encadenan la vida, en las lágrimas y en las disculpas tardías. Todo había quedado atrás. Abrí el bloc de notas de mi teléfono y escribí una frase corta. Algunos capítulos de la vida deben cerrarse con dolor para que el siguiente pueda tener espacio para la paz. El autobús avanzaba. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. Esta vez no huía del pasado, pero tampoco lo llevaba conmigo. Lo dejé reposar, como una lección aprendida. Y supe que lo que me esperaba no era solo un nuevo trabajo o una nueva ciudad, sino una nueva persona. Una Elena que por fin había aprendido a quererse a sí misma. La nueva ciudad me recibió con una mañana soleada, una luz suave que hacía brillar los edificios acristalados. Arrastré mi maleta fuera de la estación y me detuve un momento para respirar. El aire aquí era diferente, más acelerado pero lleno de vida. Sabía que, a partir de hoy, mi ritmo sería otro. La empresa me había conseguido un pequeño apartamento cerca de la nueva sucursal. Era limpio y aunque no muy grande me hacía sentir segura. Deshice la maleta, colgué la ropa y puse sobre la mesa una foto familiar de cuando era pequeña. En ella, sonreía feliz entre mis padres. Me di cuenta de que esa sonrisa había vuelto a mi rostro sin que yo lo notara. Mi primer día en la nueva oficina llegué temprano. Éramos pocos y todo estaba por organizar. Me arremangué y me puse a trabajar, desde ordenar archivos hasta escuchar las dificultades de cada empleado. Acabé cansada, pero era un cansancio que me hacía sentir viva. Al mediodía, mientras comía sola en mi despacho, sonó el teléfono. Era mi madre. ¿Has comido ya, hija? Su voz familiar resonó al otro lado. Sí, mamá, aquí hace sol, pero me estoy acostumbrando. Si estás cansada, descansa. No te cargues con todo el trabajo, me aconsejó. Sonreí. Lo sé. Cuidaos mucho por allí. Colgué y me quedé un momento en silencio. Sentí nostalgia, pero no de la que te hace retroceder, sino de la que te recuerda que siempre tienes un lugar al que volver. Las primeras semanas pasaron volando, absorbida por el trabajo. Me acostumbré a mis nuevos compañeros y a las calles desconocidas. Por las noches, cocinaba algo sencillo, leía o escribía en mi diario. Ya no escribía para quejarme, sino para registrar las pequeñas cosas. Un día de trabajo productivo, una conversación agradable, un atardecer desde mi ventana. Un fin de semana mientras hacía la compra, alguien me llamó. «¡Elena!». Me giré. Era una mujer de mi edad, con un rostro familiar. «Perdona, ¿nos conocemos? ¿No me recuerdas?» «Soy Ana, tu compañera del instituto». Me quedé de piedra y luego me eché a reír. «Dios mío, Ana, ¿cuánto tiempo?». Nos sentamos en una terraza a charlar. Ana me contó sobre su familia y su trabajo. Yo le conté algunas cosas de mi vida, pero sin entrar en detalles sobre mi matrimonio. No por vergüenza, sino porque ya no quería definirme por mi pasado. Ana me miró un rato y dijo, «Estás muy cambiada, Elena». «¿En qué sentido?». «Antes eras demasiado buena, ahora pareces más segura». Sonreí. Supongo que he aprendido a mantenerme firme. Ana asintió, sin preguntar más. Hay cosas que solo entiende quien las ha vivido. Esa noche recibí un mensaje de Sofía. «Elena, mi madre ha recibido el alta. Dice que le gustaría verte una vez más». Miré el mensaje durante un buen rato. No sentí confusión ni enfado. Solo una tranquila reflexión. Respondí brevemente. «Me alegro de que esté bien, pero no creo que sea necesario que nos veamos». Sofía respondió casi al instante. «Lo entiendo. Solo quería darte las gracias». Apagué el teléfono. En paz. Un mes después, mi trabajo se había estabilizado, y la nueva sucursal funcionaba mejor de lo esperado. El director me llamó. «Elena, valoro mucho tu trabajo. Si quieres quedarte a largo plazo, la empresa te apoyará». Asentí. «Gracias. A mí también me gustaría construir algo duradero».
Al salir de su despacho, me quedé en el pasillo mirando a la gente ir y venir. Pensé que si ese día no me hubiera marchado, si hubiera seguido aguantando, nunca estaría aquí, ni profesional ni mentalmente. Una noche lluviosa, volví tarde a casa. Mientras buscaba las llaves, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Elena? Soy yo, tu suegra. Me detuve. Su voz sonaba más débil. Sí, dígame. Sofía me ha dicho que te has mudado lejos. Sí, estoy trabajando aquí. Hubo un silencio. No te llamo para molestarte. Solo quería darte las gracias por haber ido al hospital ese día. Me apoyé en la puerta. Fui porque quería cerrar ese capítulo. Lo entiendo, dijo en voz baja. No espero que vuelvas. Solo espero que te vaya bien. Gracias, respondí. La llamada fue corta. Me quedé un buen rato quieta. No me sentí débil. Solo sentí que algunas relaciones, después de un ciclo de dolor, pueden cerrarse con amabilidad. A final de año, volví a casa a visitar a mis padres. La pequeña casa seguía igual. Mis padres me recibieron en la puerta, radiantes. Cenamos juntos, escuché a mi padre contar las noticias del pueblo, a mi madre insistiendo en que comiera más. Me sentí de nuevo como la niña que fui, pero también como la mujer que había superado la tormenta. Esa noche, me senté sola en el porche. Hacía frío. Me abracé a mi chaqueta y miré el cielo estrellado. Pensé en el camino recorrido. De ser una nuera sumisa a ser una mujer que se atreve a decir no, que se defiende ante la ley, que se marcha para conservar su dignidad. Ya no culpaba a nadie, ni a mi ex-suegra por su orgullo, ni a Javier por su debilidad. Cada uno pagó el precio de sus elecciones. Y yo pagué el mío, pero a cambio, me recuperé a mí misma. Antes de dormir, abrí mi diario y escribí una última línea para el año viejo. Salir de un matrimonio no siempre es un fracaso. A veces, marcharse es volver a vivir. Cerré el diario y apagué la luz. Afuera soplaba el viento, pero dentro de mí todo estaba en calma. Sabía que el futuro traería nuevos capítulos, quizás un nuevo amor, o quizás solo días tranquilos. Fuera lo que fuera, ya no tenía miedo. Porque había aprendido lo más importante. Cuando te respetas a ti misma, la vida no se atreve a menospreciarte. Tras esa visita a casa a final de año, volví a la ciudad con una nueva perspectiva. Ya no era una huida ni una necesidad de demostrar nada, sino la elección consciente de la vida que quería. El trabajo en la nueva sucursal se consolidó. Me acostumbré a madrugar, a prepararme el café y a empezar días ajetreados pero llenos de propósito. Una mañana mi jefa me llamó a una reunión. Elena, la dirección ha decidido nombrarte subdirectora de recursos humanos de la sucursal. Me quedé de piedra. ¿Estaré a la altura? Ella sonrió. Nadie lo está desde el principio. Pero confío en ti. Salí de la reunión con las manos aún temblorosas. No pensé en lo buena que era, sino en que si ese día no me hubiera atrevido a levantarme y marcharme, nunca habría tenido esta oportunidad. Esa noche llamé a mis padres. Mi madre, al oír la noticia, se rió con orgullo. ¡Qué buena es mi hija! Mi padre dijo lentamente. No es buena por el cargo, sino por saber mantenerse sobre sus propios pies. Esa frase me dejó pensativa. Mi vida empezó a llenarse de nuevas relaciones, pero con moderación. Si mis compañeros me invitaban a salir, aceptaba si me apetecía y decía que no si necesitaba tranquilidad. Aprendí a negarme sin sentirme culpable. Una tarde, me encontré con Marcos en el aeropuerto. Iba al sur, como había planeado. «Elena, ¿de viaje de trabajo?», me preguntó. «No, he venido a despedir a una amiga». Marcos sonrió. «Yo también. ¡Qué coincidencia!». Tomamos un café mientras esperábamos. Marcos me miró con amabilidad. «Has cambiado mucho, de verdad». «Me siento más auténtica», respondí. Él asintió. «Me alegro de que no te dejaras hundir». Lo miré con un claro aprecio, pero sin confusiones. Ambos sabíamos que cada uno tenía su propio camino. Antes de despedirnos, me dijo: «Non, si alguna vez vas al sur, avísame. Te invito a un café». Claro, sonreí. Después de ese día, pensé menos en el pasado. Pero el pasado no desaparece, solo se retira, esperando ser nombrado. En el aniversario de la muerte de mi ex-suegro, Sofía me envió un mensaje corto. «Elena, mañana es el aniversario de papá. Sé que ya no tienes nada que ver, pero si tienes un momento me gustaría invitarte a que pases a ponerle una vela». Leí el mensaje varias veces, sin alterarme, solo sopesándolo. Mi ex-suegro, en vida, fue un hombre de pocas palabras, pero nunca me trató mal. Murió antes de que todo se desmoronara. Llamé a mi madre. «Mamá, es el aniversario del padre de Javier. No sé qué hacer». Mi madre guardó silencio, y luego dijo: «Haz lo que te dicte el corazón. Pero recuerda, si vas, que sea para cerrar un ciclo, no para volver atrás». Decidí ir.
Ese mediodía volví a mi antigua ciudad. La casa familiar apareció ante mí, pero ya no me asfixiaba. Entré. Sofía salió a recibirme, con los ojos llorosos. Gracias por venir, asentí. He venido a ponerle una vela a tu padre. Dentro había algunos familiares. Me miraron con sorpresa, con incomodidad. No saludé mucho. Hice lo que había venido a hacer. Mi ex-suegra estaba en el salón. Al verme, se levantó, moviéndose más lentamente que antes. Elena. Señora. Me miró y dijo en voz baja. Gracias por venir. Asentí, sin decir nada más. Después de la ceremonia, me excusé para irme. Sofía me acompañó a la puerta. Quiero decirte algo, dijo con voz temblorosa. Dime. Perdóname por haber callado. Sofía bajó la cabeza. Si ese día hubiera hablado antes. Le puse una mano en el hombro. Ya eres adulta. Sabrás cuándo tienes que hablar. Ella rompió a llorar. Tengo miedo de acabar siendo como mi madre. La miré y le dije lentamente. Nadie nace siendo igual que otra persona. Lo importante es en quién eliges convertirte. Me fui, con el corazón ligero. Supe que esta vez me marchaba de verdad, sin ataduras. En el autobús de vuelta, pensé que ser fuerte no es cortar todos los lazos. Hay hilos que simplemente dejas de tensar, que no necesitas romper, solo soltar. Unas semanas después, me invitaron a un congreso profesional. Allí conocí a Miguel, un hombre unos años mayor que yo, de conversación mesurada y mirada directa. Hablamos de trabajo, nada más. Después me envió un mensaje. Si tienes tiempo, me gustaría invitarte a un café para hablar más del proyecto. Miré el mensaje, sin prisa por responder. No tenía miedo a enamorarme, pero ya no tenía prisa. Me pregunté si estaba preparada. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, un hombre me ha invitado a tomar un café. Mi madre se rió. ¿Y tú qué sientes? Nada en especial. Ni emoción ni rechazo. Pues entonces queda con él con esa misma naturalidad, dijo. No te cierres las puertas. Quedé con Miguel el fin de semana. La cita fue tranquila, sin promesas ni sondeos. Solo dos adultos hablando de trabajo y de la vida. Al despedirnos, me dijo, no tengo prisa. Cuando te sientas cómoda, seguimos hablando. Esa frase me hizo sentir bien. Los días siguientes, no pensé mucho en Miguel, pero tampoco lo evité. Dejé que las cosas fluyeran. Ya no buscaba a alguien en quien apoyarme, sino a alguien con quien caminar. Una noche, escribí en mi diario sobre mi visita al aniversario, sobre el congreso, sobre la calma que sentía al enfrentarme a cosas que antes me aterrorizaban. Escribí. Madurar es no necesitar demostrar que estás bien, sino estarlo de verdad. Afuera, la primera lluvia de la temporada golpeaba el tejado. Me preparé una taza de té y me senté a mirar las luces de la ciudad. No sabía a dónde me llevaría el futuro, pero sabía que había recorrido un largo camino desde mi punto de partida. La mujer que una vez se enfrentó a unas esposas en una boda, ahora podía entrar con calma en nuevas relaciones, bajo sus propias condiciones. Sonreí y cerré el diario. Quedaba un capítulo más. Un capítulo que ya no trataba sobre culpas o absoluciones, sino sobre cómo elegiría vivir a partir de ahora. La primavera de aquel año llegó lentamente, no por el clima, sino porque dentro de mí todo necesitaba tiempo para asentarse en una calma verdadera. Mi trabajo en la nueva sucursal ya estaba encauzado. Ya no era la persona que siempre temía equivocarse o disgustar a los demás. Trabajaba con claridad, hablaba con moderación y mantenía mis límites. Había gente a la que le gustaba y gente a la que no, pero ya no me importaba. Un fin de semana, volví a visitar a mis padres. El camino del pueblo, la sombra de los bambúes, todo seguía igual. Mi madre me recibió en el porche, sonriendo. Ya estás aquí. La ayudé a cocinar. Una comida sencilla, como siempre. Mi padre se sentó a la mesa y sirvió el té. ¿El trabajo va bien, hija? Sí, papá. Me miró un rato y dijo, verte ahora me deja mucho más tranquilo que antes. Entendí lo que quería decir. No estaba tranquilo porque tuviera un buen puesto o dinero, sino porque ya no tenía el aspecto sumiso de alguien acorralado. Después de comer, me senté con mi madre en el patio. Mamá, le dije, a veces pienso que si ese día hubiera aguantado un poco más, quizás todo sería diferente. Mi madre negó con la cabeza. No hay, y si en las cosas que deben terminar. Si hubieras aguantado más, te habrías perdido a ti misma. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiéndome en paz. De vuelta en la ciudad, retomé mi rutina. Miguel y yo seguíamos en contacto, pero con mucho respeto. No había insistencia ni presión. A veces me escribía, si hoy estás ocupada, no te preocupes, ya hablaremos. Su forma de respetar mi espacio me hacía sentir segura. Una noche recibí un mensaje de Sofía. Elena, me voy a estudiar al extranjero. Quería verte antes de irme. Quedamos en una pequeña cafetería. Sofía estaba más delgada, pero su mirada era diferente. He decidido irme.
¿Por qué?, le pregunté. Porque no quiero vivir toda mi vida con miedo, dijo lentamente. Te miré a ti y lo entendí. Callar para siempre no es ser buena. Sonreí. Cuando estés fuera, acuérdate de vivir para ti. Ella asintió, con los ojos enrojecidos. Si ese día te hubiera defendido antes... Eso ya pasó, la interrumpí suavemente. Lo importante es que ahora has elegido ser diferente. Nos despedimos con calma. Sabía que cada una estaba aprendiendo la lección de su propia vida. Unos meses después, me enviaron a un viaje de trabajo largo. Antes de irme, Miguel me acompañó al aeropuerto. Estábamos de pie, uno al lado del otro, sin tocarnos. Elena dijo, no voy a prometerte nada grande, pero quiero preguntarte si, a tu vuelta, estarías dispuesta a darme la oportunidad de conocerte mejor. Lo miré, sin evasivas. No tengo miedo a empezar de nuevo, pero no volveré a ser la que aguanta. Miguel asintió. Lo entiendo. Durante el viaje me centré en el trabajo. Por las noches, a solas, pensaba en el camino recorrido. Recordé el momento de la boda, las miradas, la acusación de mi suegra, el silencio de mi exmarido. Si me preguntaran si sentía rencor, diría que ya no. El rencor te ata al pasado. Ya había pagado un precio muy alto para entender que nadie tiene derecho a definirte si tú no se lo permites. A mi regreso, Miguel me recogió. Fuimos a cenar y hablamos mucho, no solo de trabajo, sino de nuestras familias, nuestras heridas, nuestras esperanzas. Él me habló de su matrimonio fallido, de su miedo a repetir errores. Yo le dije, no necesito que nadie me rescate. Solo necesito a alguien que camine a mi lado. Miguel me miró fijamente y dijo, no he venido a rescatarte. Solo quiero caminar a tu lado, si me lo permites. No lo llamamos amor de inmediato, lo llamamos empezar de nuevo, con los ojos abiertos. Un año después, estaba en el balcón de mi nuevo apartamento. Abajo, la ciudad seguía siendo ruidosa, pero dentro de mí ya no había caos. Había comprado una pequeña casa con mi propio dinero. No era grande, pero era mi refugio. En la inauguración vinieron mis padres. Mi padre miró a su alrededor y asintió. La casa no necesita ser grande, dijo. Solo que quien vive en ella sienta que tiene su lugar. Mi madre me cogió la mano, sonriendo. Miguel llegó el último, con un pequeño ramo de flores. Saludó a mis padres con respeto. Buenas tardes. Mi padre lo miró a él y luego a mí. Solo dijo una cosa. Recuerde una cosa. Mi hija no va a volver a aguantar. Miguel respondió con firmeza. Lo sé, señor. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en el salón, bajo la suave luz amarilla. Abrí mi viejo diario, donde una vez escribí mis palabras más desesperadas. Añadí una última página. Algunas personas entran en tu vida para enseñarte a ser paciente. Algunos desastres ocurren para obligarte a mantenerte firme. Si ese día no me hubieran acorralado, nunca habría sabido lo fuerte que podía ser. Cerré el diario y lo guardé en un cajón. Hay historias que deben conservarse, no para recordar el dolor, sino para recordar que lo superaste. Afuera soplaba una brisa suave. Me preparé una taza de té y me quedé junto a la ventana. Ya no era la nuera temblorosa de la boda, ni la mujer que necesitaba demostrar su inocencia. Era Elena, una mujer que había elegido vivir con dignidad. El futuro aún traería sus desafíos, pero esta vez, caminaría con la espalda recta y la vista al frente. Y así, mi historia no terminó con venganza ni con una riqueza repentina, sino con algo mucho más simple. Me había encontrado a mí misma.